tenemos esta pregunta Temos y essa pergunta Nao aqui la va a lanzar en este momento, nos va a salir a e todos Naomi vai y les fazer, vai invitamos a que aparecer nos para todo pongan mundo e qué convidamos palabras que se todos les a viene a la colocar mente sobre qué qual son palavra vocês becas de pensam exploración quando narrativa. ¿Qué vocês creen que falam son? sobre bolsas de Queremos que nos exploração compartan y narrativa. nos O que cuenten vocês acham que é en qué piensan e cuando que hablamos vocês de becas de contem em que exploración vocês narrativa. pensam quando a gente fala Por acá sobre van bolsa llegando de exploração respuestas. narrativa. Aqui Ahora temos hay algumas una. respostas. A ver qué palabras se les Vamos viene ver a que la cabeza palavras mientras vêm à cabeça hablamos de becas de enquanto exploración falamos narrativa. de bolsa de exploração narrativa. Bueno, ahora hay 6. Agora são 6 pessoas que já responderam. Un poquitito más. Esperamos un Mais um poquitito pouquinho, más vamos y esperar mais um pouquinho. creo que listo. Vamos a parar ahora. E acho que pronto, Envíen la vamos parar por penúltima. aqui. Enviem a última resposta, pessoal. Y las respuestas, E as respostas são, a ver si se pueden ver now. vamos ver se conseguimos ver, Naomi. Se puede ver la respuesta. Segundo, Será que podemos ahora ver as respostas, Naomi? lo ver, compartir resultados. Deberían Sim. estarlo viendo ahora, Alejo. Vocês deveriam estar vendo Ok. as respostas, Alejo. Não sei se funciona. Este questionário, tá bom? Entonces, pues para no postergar más el Então, inicio, le doy la para palabra não a estender mi mais o compañero nosso Jano início, eu vou dar para a palavra que para o nosso companheiro haga la Rano, introducción para de que la faça a presentación de introdução da estas becas. apresentação destas bolsas de exploração Buenas todo el narrativa. mundo, gracias por estar Boa aquí. tarde a todos, muito Bueno, obrigado por vamos a hablar un estarem poco aqui. sobre Bom, vamos estas falar um becas, pouquinho primero un poco sobre sobre estas bolsas narrativas, e que las também narrativas sobre están en el narrativas. corazón As de los narrativas estão no humanos coração do desde que nós tiempos fazemos como humanos inmemoriales. Nos desde venimos tempos contando imemoriais, historias porque nós para dar contamos sentido al mundo que histórias nos para rodea dar y a nuestro sentido ao lugar en mundo él. que está Así em que las nossa volta narrativas e nosso desempeñan un lugar papel nele. esencial Portanto, nossas histórias en la têm um toma de papel decisiones, essencial ya na que nos tomada de conectan con decisões, nuestras porque emociones y nos nos conectam permiten com nossas imaginar emoções, nos realidades y mundos permitem diferentes o imaginar futuros mundos alternativos. diferentes, Las futuros narrativas son alternativos também. muy As poderosas, narrativas são muito sobre todo porque influyen poderosas, de manera invisible sobretudo porque têm uma y permiten influência crear las condiciones praticamente para que se invisível e permitem normalice criar la condições forma para en que las cosas normalizar siempre han as formas sido o en que las que pueden funcionam seguir as coisas siendo. ou como podem También, continuar obviamente, sendo no reflejan las futuro e, relaciones de poder que obviamente, están en refletem juego as a la hora de relações de indicar poder qué que voces estão o em qué jogo quando historias merecen la dizemos pena ser que vozes escuchadas ou y que cuáles no. histórias merecem ser Y en última ouvidas e instancia, quais las não. narrativas E, em hegemónicas última instância, ofrecen as lo que se narrativas percibe hegemônicas como el é o sentido que é común o el orden conhecido como natural sentido que comum, a lleva ordem a la gente a natural, pensar que el mundo que leva es as de una pessoas a determinada pensarem que forma o mundo é de uma y no determinada de otra. forma e não de outra. En este sentido, las narrativas sobre Neste Dios sentido, as también pueden narrativas ser sobre Deus hegemónicas também y podem ser naturalizar órdenes o hegemônicas e sentidos comunes. naturalizar La imagen de ordens lo ou divino como un ser sentidos comuns. A imagem castigador do y divino vengativo en como algunas um tradiciones ser religiosas punidor, contan una historia de un punitivo. ser supremo que impone Por leyes exemplo, conta uma estrictas história de um ser y supremo castiga que a tem quienes las normas rígidas infringen e que y no impune suena as como algo puro. pessoas que não Estas cumprem com historias essas han normas. generado miedo y Essas sumisión, histórias alejando geram a muchas medo, personas de la submissão espiritualidad e ajuda y afastando muitas fomentando pessoas da un referente para espiritualidade, las relaciones basado en promovendo el temor. também uma referência que Sin vem embargo, en do Creo estamos receio, do convencidos temor. de que Dios Mas puede na ser Creu, narrado desde otras achamos que miradas. Deus pode ser narrado Existe un com deseo outras creciente de perspectivas. Tem transformar um estas desejo representaciones crescente de de transformar Dios essas como un ser representações de amoroso y Deus compasivo como um que ser acoja a todo el amoroso, de mundo con compaixão, que misericordia y acolhe a todo mundo comprensión. com misericórdia e Este es el compreensão. propósito de Creo, Este é o ¿verdad? objetivo Una da Creu, plataforma codirigida por uma otros voces y plataforma puentes codirigida por que convoca a Brit Pontes, organizaciones, que activistas y convoca liderazgos basados ativistas, en fe que pessoas e promueven los derechos lideranças humanos partindo da fé que promovem os desde direitos humanos diversas a expresiones partir de espirituales. diferentes expressões Por eso es que espirituais. durante estas É por becas isso que, les durante essas convocamos a bolsas, participar en un ejercicio de convocamos vocês a exploración participarem em narrativa um para exercício de contar historias exploração que narrativa para ilustren el contar sentido de histórias lo que que representa la mostrem o humanidad sentido do que compartida. representa a humanidade El valor de la humanidad compartilhada, o compartida valor da puede humanidade servir como un compartilhada, que fundamento pode servir para como um establecer un diálogo fundamento entre para personas de estabelecer um diferentes diálogo entre pessoas de espiritualidades, diferentes reconociendo que a espiritualidades, pesar de nuestras formas reconhecendo que, diversas de vivir la apesar de fe, nossas todos diferentes compartimos formas una de esencia ver común. a fé, todos temos Este uma essência principio nos comum. permite ver más Esse allá de las diferencias exercício permite ver as superficiales y nos invita a diferenças encontrar puntos de superficiais, além convergencia disso, con nuestros e valores encontrar más pontos comuns profundos. com nossos Al valores mais centrarnos en profundos. nuestra humanidad Porque estamos compartida, focados em podemos nossa construir humanidade puentes de compartilhada, entendimiento y podemos construir, colaboración, construir demostrando que la pontes, defensa de los derechos humanos demonstrando y que a la justicia defesa de dos género direitos humanos e a no solo es justiça de gênero compatible con
não é diversas somente creencias compatível espirituales, com sino que también diferentes se puede crenças enriquecer junto espirituais, con ellas. mas também que podem se Juntos enriquecer com queremos essa intentar tejer perspectiva. una Juntos narrativa queremos inclusiva que criar celebre uma la narrativa diversidad inclusiva para y fomente celebrar una essa cultura diversidade de que respeto, promova uma compasión cultura y de justicia. respeito, compaixão e justiça. Bien, esto obviamente Então, contándoles que las tudo isto, becas de obviamente, é para exploración contar que as narrativa de bolsas humanidad de compartida exploração invitaron a narrativa todas de estas humanidade organizaciones, compartilhada activistas y convidarão liderazgos todas essas a usar el organizações, poder de las historias de lideranças e cada pessoas uno a para contar contar histórias, desde su diversidad de para creencias contar historias que baseado em reconozcan suas esta esencia diferenças común y e que construyan estos reconheçam essa puentes essência comum e possam en construir vinculación con essas los derechos pontes, humanos. junto com a Ahora, antes de vinculação aos contarles direitos un humanos. poco Agora, antes de sobre contar los pouco sobre proyectos os y las projetos historias, e as queremos histórias, anunciarles de que tenemos una gostaríamos de nueva anunciar que convocatoria temos uma puerta para nova las becas de convocatória exploración narrativa já para as Interconexión bolsas de exploração 2025. narrativa, que se chamam Estas becas que Interconexão pronto vamos 2025, a essas anunciar con bolsas más que detalle, nos convoca a possivelmente crear vamos anunciar relatos com que mais encarnen la pormenores, nos interconexión convoca como a horizonte ético y criar comunitario. relatos Van a ser historias que que fortalecen los incorporem a lazos de interconexão como cuidado y horizonte ético e esperanza comunitário, frente al histórias que miedo y la fortalecem os fragmentación. laços de cuidado e Celebran la fe esperança vivida diante en do medo e da comunidad, ampliando fragmentação. círculos de Celebram a identidad fé vivida em para afirmar que comunidade e toda ampliam os vida es círculos de sagrada y identidade digna para de afirmar que celebrarse. toda vida é sagrada e digna de Ahora ser sí, celebrada. Agora sim, sin más demora, nos sem mais gustaría delongas, invitarles a gostaríamos de escuchar a convidá-los los a proyectos ouvir ganadores de os las becas de projetos humanidad vencedores compartida. das bolsas de En el día de exploração hoy vamos a narrativa de escuchar humanidade los siguientes compartilhada. Hoje proyectos: vamos ouvir os seguintes desaparición projetos: forzada en México, desaparição aparición de forçada no cuerpos México, colectivos de aparecimento de solidaridades de la corpos fe del colectivo Uniendo Esperanzas de do México, coletivo Juntando Alive, Esperanças Voces do para una México, Humanidad Alá é Vozes Compartida, para uma de Humanidade Ashoka Compartilhada, Latinoamérica, de Spiritual Ashoka América Changemakers de Latina, México también, do México também, historias urbanas, herramientas de histórias fe para celebrar urbanas, la diversidad ferramentas de fé para de celebrar la a Iglesia Antigua de las diversidade da Américas, Igreja Antiga das Guatemala. Américas, da Guatemala. Berta Cáceres, un legado de Berta comunidad, fe y Cáceres, um legado de justicia de comunidade, fé e Honduras, de justiça Urban de Promise. Honduras, Talleres Urban de Promise, teatro para niñeces y oficina de teatro jóvenes para de la otra crianças e teatra, la Red jovens Ecuatoriana da de Fe, a outra guía teatra para da Rede sobrevivir en Equatoriana WhatsApp da y Fegria redes para de sobreviver Colombia em con WhatsApp Delta e redes Millennial. da Colômbia, da También vamos a Pandereta estar Millennial. compartiendo Também el vamos Devocional ouvir Queer de Abrazo Devoce al Disidente Queer, desde Abraço Chile Dissidente do y el Chile, proyecto Caminos y e o Taller de Hip projeto Hop Caminhos de e Fe en Taller de Hip Resistencia, Hop, OPSUR y Fé na Espacio Resistência VAR y Obsur, proyecto Espaço Caminos VAR, desde o projeto Uruguay, Cono Sur. Caminhos do Uruguai, Y en Cone Sul, Brasil e do tenemos los Brasil proyectos temos de Palco Novas, os de Nuevas projetos de Narrativas palco novas, Evangélicas novas y narrativas evangélicas Diálogos na Mesa e del diálogos na Observatorio mesa do Transdisciplinar de Observatório Religiones de Recife. Transdisciplinar das Religiões no Recife. Alejo, cedo la palabra para Alejo, que veamos las dou a instrucciones. palavra para você para receber as instruções, tá bom? Gracias, Jano. Muito obrigado, Rano. Pues, E bom, vamos a navegar estas vamos exploraciones narrativas navegar y por a essas recordar explorações una cosita, narrativas un e a lembrar mensaje uma en pequena el coisa. grupo Temos uma mensagem no en el grupo grupo de Zoom, en el chat de Zoom, do Zoom, no chat do Zoom, sobre unirse a la comunidad, pues para sobre se juntar à presentarse a las becas de comunidade para exploración se narrativa de apresentar este año. à También es exploração importante narrativa, às bolsas de pertenecer a exploração la narrativa comunidad desse de ano, CREO. e é necessário Bueno, pertencer à comunidade da vamos a CREO. conocer estos Bom, vamos proyectos conhecer esses projetos de estas becas de humanidad compartida destas bolsas a través de de este humanidade Genially. Aquí van a compartilhada poder através deste navegar Genially. las Vocês vão poder experiencias navegar as que vamos a diferentes conocer hoy. experiências que vamos Vamos a estar conhecer hoje. utilizándolo durante la presentación, Vamos pero se los utilizar isto enviaremos durante a apresentação, posterior mas a também este vamos evento para que enviar depois tengan, desse para que lo evento puedan para que vocês compartir, tenham, para que puedan vocês possam visitarlo y compartilhar, consultar las diferentes para que vocês experiencias. possam visitar e conhecer as Se diferentes usa experiências. yendo a cada uno E de los usamos punticos isto que están com cada dos pontinhos, en el mapa clicando y que nesses pontos muestran que aparecem no cómo mapa, las becas están onde moviendo mostram por el como as continente bolsas y pues estão esperamos que este se año deslocando pelo se nos continente. E esperamos que junten, esse se ano nos unan possamos unas nuevas reunir experiencias. novas Y experiências. voy a continuar E explicándoles agora un poco vou cómo continuar va a ser la explicando um dinámica pouco para como vai ser a compartir dinâmica para estas compartilhar becas y estas conocer la exposición de bolsas e cada também una de las conhecer a becadas. exposição de cada dos Por favor. bolsistas agora. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem escutando sobre o projeto. Eu estou muito feliz de poder apresentar a conclusão. Meu projeto foi o Diálogos na Mesa, e ele era um projeto que visava reunir diferentes religiões na cidade do Recife, para a gente compartilhar numa mesma mesa os alimentos com a população em situação de rua. E ele
teve a primeira parte do projeto, que foi reunir as pessoas para fazer, né, para produzir o alimento. No começo, a gente reuniu, eu fiz as articulações com diferentes religiões, e aí a gente fez na Casa do Pão. Então, desse encontro, eu produzi um podcast. Eu não sei se pode abrir, mas enfim, eu abri aqui o podcast do Tucrê e produzi 2 episódios que ficaram completos, que era Comida, Arte, Libertação, Sabor que Transforma, que é com Roberto Ploeg, que ele fundou a Cozinha Afetiva, que é uma cozinha comunitária, e aí a gente fala sobre teologia da libertação, a relação com a comida, o período de Dom Helder no Brasil, enfim, é bem rico, e ele fala um pouco sobre as questões de como a religião acabou influenciando na construção coletiva por justiça social em busca, né, de que todas as pessoas pudessem se alimentar dentro do contexto brasileiro. E aqui o outro episódio foi Islã, Comida e Diálogo, que fala sobre a questão do Ramadã, sobre como no Islã existem algumas comidas que não são permitidas se alimentar em determinado período. Então acabou que ficou bem diverso o conteúdo, mas fora o Tucrê no podcast, aqui eu fiz algumas postagens no Instagram, e essas postagens mostram aqui é a introdução falando sobre o projeto, aqui é o card chamando as pessoas para irem para o evento. Aqui eu fiz um pequeno vídeo convidando as pessoas para compartilharem com a gente sobre esse encontro na mesa, né? E aqui foi o dia do evento, que a gente reuniu diferentes religiões. A gente conseguiu reunir 150 pessoas nesse dia. Foi muito bom poder compartilhar o alimento. E na parte de cima, depois, pós o evento, a gente reuniu as pessoas de diferentes tradições para falar sobre a conexão do que, como juntos, mesmo sendo diferentes, né? A pregação é a mesma, a mensagem é a mesma, que é proporcionar com que todos tenham dignidade humana. Então, foi bem interessante. A gente teve o maracatu, o pessoal aproveitou bastante. E aí, tem algumas fotos para vocês acompanharem. O público que a gente tinha pensado foi o público jovem. Então, nas métricas do podcast, a gente consegue atingir ali entre 20 e 25 anos, mas eu queria um pouquinho menos, eu queria os adolescentes ainda, mas a gente não conseguiu chegar nessa métrica, mas conseguimos atingir ainda um público interessante. Aqui tem uma galeria, algumas outras fotos vão entrar, como uma daquelas do vídeo. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada a Creio pela oportunidade. Eu sou a Evelyn, diretora de operações do Novas Narrativas Evangélicas, que é um coletivo que está fazendo 4 anos esse ano. Nós nascemos na, na esperança de conseguir dialogar contra o fundamentalismo religioso aqui no Brasil em 2021. E desde então temos construído muitos projetos, e um dos nossos projetos que, graças a CREU, foi possível realizar é o Palco Novas, que é um projeto artístico, audiovisual. Nós convidamos três artistas, sendo uma dupla e uma cantora solo. E o objetivo desse projeto é conseguir trazer para dentro da nossa atmosfera uma produção de cultura que fale da nossa espiritualidade sem que a gente seja nos convidado a nos retirar, como foi um pouco do histórico de muitas pessoas que se envolvem com o nosso coletivo. Nós somos, aí falando já do público-alvo desse projeto, nós temos
pessoas que nos procuram porque estão com anseio de ter experiências com a espiritualidade, porque tiveram esse acesso durante a sua vida toda, mas por algum tipo de violência ou de mal-entendido, dentro da igreja foi um pouco privado de viver isso, né? E além disso, nós temos cristãos também que estão abertos a viver. A experimentar outras formas de cultura e espiritualidade. Então, a gente trouxe uma proposta de trazer artistas que da maioria deles marginalizados, pessoas LGBTs, pessoas negras daqui do Brasil, que estão produzindo cultura e que não deixam de lado a sua fé, eles carregam a sua fé junto com a sua cultura. Então, nós tivemos essa oportunidade de trazer esses três artistas que são daqui da Baixada do Rio de Janeiro, eles cresceram próximos uns dos outros e eles, todos filhos de pastor, que têm essa vivência da igreja, que têm essa vivência do meio evangélico, mas que foram machucados ou acabaram se decepcionando com a comunhão que eles tinham ali dentro da igreja por questões, seja pela questão de sexualidade, seja questão de cor, eles se sentiram não bem-vindos, né? Então, o Novas, ele traz um pouco desse público para perto. A gente quer nos reafirmar e dizer que nós existimos, que essas pessoas que, apesar de não serem bem-vindas dentro da igreja, mas ainda querem ter uma vivência de espiritualidade, ainda querem ter uma vivência com Cristo, ou seja lá qual for a sua religião. Então, a gente faz esse movimento de trazer para perto as pessoas que ainda creem em Cristo Jesus, ou seja qual for a sua religião, mas que quer viver essa vivência, né? Quer ter essa vivência. E o Palco Novas pôde nos proporcionar isso. E um dos resultados foi conhecer pessoas novas, né? Pessoas que estão em busca de uma forma de se expressar ou até de entender como são esses cristãos que hoje aqui no Brasil nós chamamos de progressistas, mas como são essas pessoas, o que elas vestem, o que elas falam, o que elas cantam e para quem elas cantam. Então a gente teve essa oportunidade nesse projeto e foi uma experiência muito boa e ela tem crescido e tem gerado frutos. O Novas pretende, nesses próximos meses, de agora até 2026, nós vamos produzir algumas. Desculpa, já estou encerrando. Nós vamos produzir algumas conferências pelo Brasil e vamos levar o Palco Novas para esses lugares, porque muita gente ficou querendo participar com a gente e foi muito legal, assim, a experiência. Hola, ahora qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Melina. Yo soy parte de la iniciativa espiritual Changemaker de Ashoka, de México. Esta iniciativa pues busca conectar a las personas que buscan reconocer el papel de la espiritualidad y la fe para la transformación social. Y primero que nada, quiero que cierren los ojos por 30 segundos y este proyecto se llama Alive. Entonces quiero que visualicen a nuestra audiencia. ¿Quiénes son? Imagínense a una mujer budista de Chile que integra la ecología y la espiritualidad para educar para la paz. Por otro lado, en Costa Rica, imagínense a una mujer cristiana que se ha dedicado a construir la naturaleza para educar a los niños, a cuidar el derecho de la madre tierra. O una mujer cristiana refugiada en México, que desde el dolor, su fe impulsó a defender los derechos humanos de los inmigrantes. En México, en la calle, nos recuerda una persona que vive el respeto y los derechos desde el cuidado del otro. Abran sus ojos, estas son las voces que dieron la vida a Life. ¿Cómo nació esta idea? El proyecto nació pensando en escuchar la voz de los emprendedores sociales, que son personas o Ashoka Fellows les llamamos o agentes de cambio, que desde su fe ya están transformando realidades, pero que pocas veces tienen un espacio seguro para hablar sobre su espiritualidad. Entonces, y además de eso, decidimos salir a la calle, porque nosotros sabemos que estos emprendedores sociales están cambiando la realidad,
pero queríamos saber cómo la gente lo estaba percibiendo y cómo ellos concibían la humanidad compartida y los derechos humanos. Salimos a la calle y lo que encontramos fue algo poderoso. Las personas comunes y corrientes que no son innovadores sociales mostraron que la espiritualidad cotidiana impulsa los valores universales, el respeto, la empatía, el cuidado mutuo y que son base de los derechos humanos. Am, ¿Quién nos escuchó? Nos escuchó 3,000 personas en 21 países. Este fue un podcast que se transmitió a los 21 países en español y que a través de la red de Ashoka y diálogos entre cada uno de estos podcasts, después de ellos, 20 personas estuvieron teniendo conversaciones profundas sobre estas temáticas. ¿Cómo le dimos voces a estos podcasts? Se llama Alive. Fue una forma de abrir estas conversaciones de estas personas, de estos emprendedores sociales y agentes de cambio, con el propósito de explorar cómo la espiritualidad y acciones sociales se entrelazan en la vida cotidiana. En un mundo marcado por la desconexión, las crisis climáticas, la migración, hay muchos problemas y donde el 60% de la población mundial se guía por su espiritualidad, pero rara vez se reconoce el potencial de estos emprendedores con su fe para el motor de cambio sistémico. Desde Spiritual Changemaker, esta iniciativa de Ashoka, entonces nos preguntamos cómo la espiritualidad puede convertirse en un puente de empatía, confianza, para crear futuros incluyentes. Y Alive tomó forma en 3 productos principales. Uno, un podcast, Alive, en un formato de Spotify y en YouTube, donde los Ashoka Fellows o emprendedores sociales y agentes de cambio hablaron sobre migración, naturaleza, educación, juventudes y sus proyectos, cómo estaban cambiando la parte social. Cada uno de ellos, después de esto, se realizaron conversaciones profundas para crear redes y networking y conversar sobre lo que estaban hablando. Después también nuestro segundo producto fueron entrevistas en calle, donde reconocimos y recorrimos distintas narrativas de personas con distintas espiritualidades para conectar de la espiritualidad en la vida cotidiana. Y por último fueron blogs, que los blogs documentaron y expandieron estas ideas que estaban generando como comunidad. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que escuchar fuera del mundo del emprendimiento social nos mostró que la espiritualidad y la vida cotidiana es clave para sostener los derechos humanos y la transformación social y que se inspiran a más personas, como darle como esa visibilidad también. Y los emprendedores sociales agradecieron un espacio seguro para reconocer el derecho a la libertad religiosa, para expresarse en esta dimensión de una forma que se sintieran seguras y normalmente que no visibilizan la espiritualidad de su trabajo. Tener formatos híbridos, podcasts, diálogos, crearon como un alcance, pero con distinta cercanía. Y que además esto apoyó a que se quedaran como herramientas pedagógicas. El objetivo de Alive, como pueden ver, pues fue abrir espacios comunes donde la espiritualidad, los derechos humanos se entrelazaran y pudiéramos tener estas conversaciones. Hoy el proyecto concluye con estos 3 productos, pero se mantienen como herramientas pedagógicas vivas que se pueden utilizar para la red de Ashoka o algunos otros. Y gracias. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Ilich Avilés, soy parte del colectivo Uniendo Esperanzas del Estado de México. Es un colectivo de familiares de personas desaparecidas y también de personas solidarias que nos hemos hermanado, ¿no?, con la amplia necesidad que existe actualmente en México en cuanto a la desaparición forzada de personas, ¿no? El objetivo del proyecto, como bien lo dice el nombre, y creo que lo pensamos en un momento justo de visualizar dónde estaba la esperanza de las familias y de los colectivos que día a día buscan a sus seres queridos, es que a pesar de la desaparición, a pesar de este fenómeno social, pueden existir, ¿no?, este surgimiento o esta aparición de cuerpos colectivos que puedan abrazar la lucha de las familias desde una perspectiva de fe, ¿no? El trabajo que realizamos dentro del proyecto tenía un énfasis muy claro en el acuerpamiento de la lucha a través de cómo llegamos a uno de los actores que en los últimos años se ha visto bastante dormido en cuanto a la realidad social que existe, ¿no? Como son las comunidades de fe o las iglesias.
en el diálogo de cuando estábamos conversando hasta quién queremos llegar, pensábamos en las experiencias que cada una de las familias tuvo al momento de conocer la desaparición de su familiar y que muchas de ellas se acercaron a comunidades de fe esperando una palabra de aliento, esperando apoyo, esperando una empatía por parte de los líderes, lideresas y de las comunidades y que en muchos de los casos no le encontraron de esa forma, ¿no? Entonces, dijimos, muchas de las ocasiones, las comunidades y las iglesias no estamos trabajando o no estamos explorando esta realidad social porque tenemos miedo, porque no sabemos cómo hacerlo. Y en ese sentido quisimos plantear una narrativa que naciera desde las propias familias, de cómo viven su propia espiritualidad y cómo la iglesia institucional puede sumarse, ¿no? Como un actor social clave para sus realidades. Parte de los productos o de la forma en la que llegamos a estas comunidades de fe fue a través de algunas postales que realizamos con frases específicas que partieron de entrevistas sobre cómo viven la fe, de dónde encuentran la fuerza para continuar, de dónde, cómo fue su experiencia al acercarse a comunidades de su localidad y qué recomendaciones le darían, ¿no? Para cambiar esta realidad. Si recibieron una indiferencia, si recibieron una respuesta que más bien las adentró más en la crisis, entonces, ¿cómo podemos soportar y dar algunas pautas a las iglesias y líderes para que puedan acompañar de una mejor manera a las familias? Este proyecto o la forma en la que trabajamos estas narrativas tuvo un énfasis en lo local, o sea, tuvo un énfasis en la comunicación cercana con las diferentes comunidades de fe, de tal forma que las familias del colectivo fuimos, visitamos a las iglesias, planteamos algunas formas en las que la comunidad también puede aportar a la búsqueda. Uno de las metodologías que utilizamos es algo llamado los buzones de paz, que son buzones que se llevan a la comunidad, tienen un momento de intervención, las familias explicando su lucha, explicando a quienes buscan y también dando la pauta para que los asistentes, los feligreses, puedan depositar dentro de estos buzones una palabra de ánimo, una oración, algo que les fortalezca como colectivo, pero también abriendo esta posibilidad de que puedan dejar alguna información que conozcan, pensando en que las comunidades también pueden ser un motor o una fuente por la cual podemos llegar a este objetivo final que tienen los colectivos y las familias, como es encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Entonces, nuestras audiencias principalmente fueron líderes, lideresas para sensibilizarles, para darles herramientas de cómo poder trabajar con familiares de personas desaparecidas, como este tríptico, y entregarlo y compartirlo y también a las comunidades ampliadas para que ellas puedan ser también esta fuente de ánimo y esta fuente de información con la cual las familias pueden lograr su objetivo final, que es encontrar a sus seres queridos. Muchas gracias por el tiempo. El proyecto Abrazo Diciente, somos una comunidad de fe que reflexionamos teológicamente y acompañamos pastoralmente desde una perspectiva feminista y queer. Somos un espacio afirmativo, horizontal y seguro, libre de violencia espiritual. Nuestra página web, abrazodiciente.cl, este fue el espacio de encuentro, reflexión y visibilidad que planteamos en este proyecto. El proyecto central es los devocionales colectivos, escritos desde experiencias de personas, no desde una autoridad única. Estos devocionales han sido, el propósito de esto es tejer espiritualidad y resistencia desde las vidas concretas de las personas, disidencias sexogenéricas, neurodivergentes y en situación de discapacidad. La audiencia y el objetivo
personas cristianas, mujeres, disidencias sexuales y de género, identidades queer, quienes han sido excluidos por discursos patriarcales y heteronormativos en sus iglesias. También son personas que buscan la espiritualidad y que muchas veces desean reconciliarse con su fe. Y este es un espacio para ellos, para fomentar esto. Las comunidades teológicas, líderes, lideresas, personas que simplemente tienen fe, se le abre este espacio para poder entregar y compartir sus reflexiones. Perdón. En síntesis, quienes buscan un espacio de fe afirmativo, relacional y liberador, lo pueden encontrar en este devocional. Los resultados. Tenemos una alta participación en devocionales enviados tanto por miembros de la comunidad Abrazo Disidente como aliados y personas de distintos lugares de Latinoamérica. Y testimonios recibidos, tenemos muchas personas que expresan por primera vez lo que sienten en una comunidad cristiana sin esconderse. Porque se me corrió esto. Y totalmente los dejamos invitados e invitadas. Si quieren mandarnos su escrito, estamos recibiendo esas reflexiones que son tan necesarias desde nuestros cuerpos dedicados. Gracias. Gracias. Mi nombre es Pamela León. Vivo en la ciudad de Guatemala. Soy obispa de la Iglesia Antigua de las Américas, en Centroamérica y México. Y cuando nosotros vimos por primera vez la oportunidad de las becas, pues mi mente se dio un pequeño retroceso al tiempo que yo estaba cursando la escuela secundaria. Cómo uno se va descubriendo en esa preadolescencia y adolescencia, va descubriendo sus gustos, su manera de ver diferente, y lo que más viene a la vida de uno, al corazón, es un terror y un silencio, ¿verdad? Miedo al ser descubierto, miedo a que se burlen de uno, miedo a todo. Y me ponía a pensar también que estas poblaciones, las poblaciones adolescentes y las preadolescentes, son a veces las más olvidadas dentro de nuestras propias comunidades, aunque estaba viendo otro proyecto ahí también dirigido para niñeces, y eso es muy bueno. Me alegra el corazón en ese sentido. Pero con el equipo vimos entonces la oportunidad de crear un soporte narrativo que pueda contener las vivencias de varias personas que pasaron por esa misma etapa. Y bueno, la cosa funcionó y aceptaron nuestra propuesta y comenzamos a recopilar narraciones en sesiones con personas que voluntariamente quisieron venir a ser entrevistadas, a contarnos su historia. No fue fácil. A veces hicimos hasta 2 o 3 entrevistas porque era tanta la vivencia. Muchas de esas no fueron reproducidas en la pequeña cartilla, pero nos acompañaron las lágrimas y la oración personal. Fue muy bueno ese tiempo. Creemos que esta cartilla que ya imprimimos es un espejo del alma de las historias que contiene. Hay mucho contenido del dolor, hay mucho contenido de la experiencia con Dios. Y pues creemos que esta cartilla es un espejo que refleja vivencias que de una manera u otra en diferentes circunstancias, pero se reproduce. Y además que sea un vehículo de esperanza que se puede llegar a mejores cosas. Si hubiera sabido en ese tiempo lo que sé ahora, no me hubiera afligido tanto, esa es la verdad. Pero viví en un mundo tan religioso, tan estricto, y bueno, pensé que no había alternativa. Pero aparte de eso,
de que la esperanza sea un elemento importante, queremos enfocarnos también en que la gente comience a recabar lo que es la espiritualidad, como la búsqueda incansable que nos permite encontrarnos con la divinidad para seguir el camino de la vida. Gracias. Buenas con todas y todos. Yo soy Iraide y soy parte de la colectiva La Otra Teatra y la Red Ecuatoriana de Fe. Y les voy a compartir un poco del proceso que hicimos mediante unos talleres de teatro para niñeces y jóvenes en el barrio La Lucha de los Pobres en Quito, en el sur de Quito, junto a la comunidad Inti Runa, que es una comunidad eclesial de base, y pues ellos y ellas llevan a cabo el proyecto Michael, que es el proyecto donde estas niñeces y jóvenes participan. Es un espacio seguro donde tienen diferentes actividades los fines de semana para como seguir desarrollándose. Entonces, nosotras elegimos esta comunidad porque es cercana y llevamos ya unos tiempos haciendo diversas actividades y queríamos compartir como el teatro, como una herramienta para contar lo que nos atraviesa, para dialogar y reflexionar sobre eso. Entonces, para nosotras, el teatro es como empezamos desde los juegos, desde la integración, desde las caminatas, desde la improvisación. Y con todo eso, entre medias, empezamos a investigar sobre los 4 elementos de la naturaleza, cómo esos se conectan con la vida comunitaria y también con las diferentes espiritualidades o creencias que habitan las personas que viven en el barrio. Entonces empezamos con un mapeo que hay en el barrio, tal, o sea, cómo ocupamos los elementos y cómo los desaprovechamos, qué ocurre con los elementos, ¿no? Entonces, de esa forma y con diferentes juegos, ¿no? Improvisaciones que ellos mismos fueron creando, creamos la obra de teatro titulada Tierra, agua, fuego, aire, una historia compartida. Y aquí les voy a mostrar un chiquito videíto. Son 8 escenas donde se muestra diferentes momentos de un año del barrio La Lucha de los Pobres, donde estas niñeces y jóvenes viven. Entonces, para nosotras lo importante era que desde esta investigación que ellos y ellas mismas hacían, ¿qué podemos contar de lo que viven, no? Y enredado con los 4 elementos como el ritual, dónde está la luz. Entonces, era importante como contar desde la realidad, ¿no? Desde la realidad social y política que se vive en el país y en el barrio. Entonces, la obra acaba haciendo el año viejo y para mostrarle el último videíto, para darle paso a mi compañero, siempre hacemos un conversatorio tras la obra de teatro con el público, con las y los protagonistas y quienes estamos ahí, ¿no? Entonces, aparte del compromiso que pudimos ver durante todo el proceso y cómo se familiarizaban con el teatro, había un niño que dijo en el conversatorio, yo no sabía que podía hacer teatro y ahora pues ya sé que sí, me puedo animar a hacerlo, ¿no? Y luego otra cosa importante que como que se repitió en el conversatorio también era como las formas, la metodología que se usó, que siempre se tenía mucho en cuenta la opinión de los y las protagonistas y eso era un proceso así horizontal y orgánico, ¿no? Donde era importante, ellos eran importantes. Entonces, como que eso les gustó mucho y les animó mucho. Eso, muchas gracias. Buenas, gracias, hermosa Graide, muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, nombre estoy representando a mi organización que se llama Urban Promise Latinoamérica. Nuestro proyecto pionero es Urban Promise Honduras, que se encuentra en la comunidad de Copán Ruinas, en el occidente del país. Nuestra visión son comunidades vibrantes donde la juventud prospera
Y a través de esa forma de poder desencadenar el potencial que cada joven y niña tiene, creamos diferentes actividades con perspectiva histórica, sociabilizar con nuestros compañeros, también poco explorar nuestras espiritualidades. Y cuando se presenta esta oportunidad de la exploración narrativa, quisimos hacernos la respuesta a la pregunta de cuán conectadas están las temáticas de fe, espiritualidad y justicia. Un poco tocando los derechos humanos, la lucha social, arraigado también dentro de una fe, ya sea cristiana, católica o de otras que podríamos encontrar en nuestras comunidades indígenas, como son las espirituales mayas Chortí. Entonces, agarramos el legado de Berta Cáceres como temática. Berta Cáceres fue una mártir asesinada en el 2016 por la defensa de los recursos naturales en nuestro país y después hubo como un estallido alrededor de su nombre y de todo lo que ella significó, casi nacional y mundial. Entonces quisimos poderles mostrar a nuestras audiencias qué fue el legado de Berta, qué es lo que ella defendía, cómo lo hizo y de qué forma. Esta foto que ven aquí es una de nuestras actividades más interesantes, donde nuestros jóvenes pudieron visitar la familia de Berta Cáceres para poder tener más de frente lo que es el legado de Berta, quién fue ella y por qué fue interesante su vida, y aquellas personas que tenían más preguntas podían como hacerlas ahí directamente a la hija de Berta Cáceres. Y después pudieron escalar el punto más alto de Honduras, que es un día de ida y otro día de vuelta, donde el objetivo de esa escalinata, que está en uno de los videos de Instagram, es que puedan conectar con la naturaleza y con Dios sobre la conexión que tenemos, ¿no? Esto medio metafísico de poder sentir la presencia de Dios en toda esta escalada. Hay momentos de reflexión, de pausa. Y en uno de esos momentos también, después de haber visitado lo que fue la familia de Berta Cáceres y toda su lucha, pudimos un poco mezclar, ¿no? Lo que vamos a hacer con nuestras temáticas. Al final hicimos una feria en honor de Berta Cáceres, donde pudimos expandir un poco nuestras audiencias a comunidades indígenas de la región, ya gente adulta y otras organizaciones que han podido trabajar en la defensa de recursos naturales y derechos humanos, y abrimos la plataforma de una forma más horizontal a que nos pudieran contar qué es lo que ellos han vivido y cómo pueden ahora crear soluciones para defender los ríos, podernos organizar y crear redes. Al final de todo esto siempre se escuchan como hermosos testimonios, muchas experiencias, gente que se va como con muchos nuevos desafíos y contactos para poder seguir haciendo, pero especialmente me quedo con Sergio, que fue uno de los jóvenes que participó en la escalada de Celaque y que estaba también en esa visita a la familia de Berta Cáceres, donde él, de pasar de desconocer cuál fue la lucha de Berta, llegó a ponerse una camisa que decía "Yo soy Berta", y se lo ponía casi todos los días. Sergio es el joven que ven del lado izquierdo, de camisa celeste azul, y era un joven que realmente quería ir a Celaque por lo que representaba la aventura, pero que se enamoró también, y que eso es lo que yo más añoro, de lo que fue el legado de Berta Cáceres, tanto para él ponerse una camisa que dijera "Yo soy Berta". Entonces al final pudimos descubrir de que sí tenemos nuestras diferencias en cuanto a liturgia y cuestiones religiosas al momento de hablar de estas temáticas. Si hubieron momentos de tensión, pero nos unifican más las cosas que queremos defender y el amor que queremos propagar. Muchas gracias. Bueno, vamos acá a Uruguay. Bien. Bueno, ahí está nuestro proyecto. Eh, yo soy parte de OBSUR, donde funciona Fe Resistencia, Espacio Bar y Proyecto Caminos. Y bueno, acá, donde se conoce más, pueden tener un poco de contexto del proyecto, después lo pueden mirar bien, pero en sí lo que queremos destacar de este proyecto es que, bueno, nos propusimos contar las historias de dos grupos. Por un lado, un grupo de personas en situación de calle, y por el otro lado, un grupo de mujeres trabajadoras sexuales, y contar sus historias, contar estos proyectos que funcionan con estas personas, pero desde un lado, nada, del lado de la resiliencia, los aspectos positivos que tienen para estas personas formar parte de esos proyectos. Y bueno, como bien dicen estas becas, como la importancia
de la humanidad compartida, como bueno, ver la capacidad de resiliencia y el encuentro con lo diferente, ver que dentro de las diferencias, ya sea de clase social, de su condición, ¿no? O las diferencias de fe religiosa, cómo pueden apoyarse perdón, y bueno, em, nada, como superar estas situaciones que pueden ver en dos mini documentales que hicimos. Acá si van a los videos, les van a aparecer los enlaces para verlos en YouTube. Y bueno, dentro de lo que nos dejó todo este proyecto, creemos que bueno, lo importante está en que son historias reales, en que fuimos a los testimonios de esas personas y que eso hace más fácil la llegada al público y que podemos dialogar con personas que capaz antes no podíamos llegar, como dejar de lado las creencia religiosa de cada persona y ir más a lo humano, ¿no? Y bueno, como entrelazar y ver cómo se cruzan temas que capaz muchas veces no queremos cruzarlos o ignoramos que se cruzan, como el feminismo con el cristianismo, con la justicia social. Y bueno, creo que va por ahí el proyecto. Em, y, y nada, como eh, ver cómo es tan importante la acción colectiva. Creo que me quedo con eso. Bueno, acá también hay fotos con personas de los dos proyectos que fueron parte del proceso. Y nada, los invitamos a ver el documental, los documentales. Hola, yo soy Milena Forero, soy de Colombia, comunicadora y teóloga. Tengo un proyecto en redes sociales que se llama Pandereta Millennial, donde hago contenido de espiritualidad con dibujos desde el amor al prójimo. Y presenté pues una iniciativa que buscaba generar contenido para WhatsApp a partir de la Biblia para combatir discursos de odio. Mi público son mujeres de mediana edad y mujeres mayores conservadoras o de audiencias flexibles, pero sobre todo conservadoras. Inicialmente, pues yo pensaba usar pasajes como en Jesús no hay varón ni mujer y la idea del mundo nuevo según Dios, que presentara como el ideal del reino de los cielos, un mundo sin razas, ni nacionalidades, ni discriminación, donde el amor nos gobierne, desde lo positivo. Pero pues cuando comencé a publicar esos contenidos en mis redes, en mi comunidad WhatsApp, con el grupo de señoras de mi comunidad de fe, me di cuenta que no lo compartían y no, pues no lo ponían de estado, los indicadores que yo normalmente uso, y pues que no funcionaba, que le gustaba a los progres, le gustaba a personas que ya no comparten discursos de odio, que no comparten cadenas de WhatsApp, ni fakes, ni memes odiosos. Me ayuda Isabel, con la que hice guía uno. Entonces está, por ejemplo, esta que está basada en jugar al lobo y el cordero, que es la idea de un mundo en el que no hay guerra, que lo plantea el Antiguo Testamento, pero muy lindo, pero no funciona con las señoras. Entonces, ¿qué hice? Replantear el proyecto pensando en qué le podía ofrecer yo a mi audiencia objetivo, a mi público objetivo, que realmente necesitaran y en el que pudiera meter el discurso que me interesaba, que era contra los discursos de odio. Entonces, pues trabajé primero con las señoras de mi comunidad, que son una audiencia flexible, para ver cómo se relacionaban con redes sociales y WhatsApp y los problemas que han tenido y qué necesidades tenían. Y a partir de eso identifiqué la necesidad de hacer una guía para WhatsApp y redes sociales para evitar estafas y engaños, pero enfocadas de la espiritualidad y para prevenir los discursos de odio. Entonces me di cuenta, hablando con ellas, que eran más susceptibles a robos si estaban asustadas, si estaban afanadas, si estaban solas, si no confiaban en otro, si esperaban lo peor, cosas que tienen que ver con la espiritualidad, también como con los frutos del espíritu y todo eso. Entonces hice frases como confía en Dios y desconfía de los números desconocidos, confía en Dios porque no todo lo malo te pasa a ti, ama a tu prójimo también en internet, ¿no? Eh, gracias, por ejemplo, ese. No hagas nada en internet que no harías en tu casa. Eres la misma persona en internet. Entonces eso está
desglosado, ¿no? Pues yo soy profe, entonces aproveché y puse a mis estudiantes de conejillos de Indias para probar argumentos, ¿no? Desde la fe y desde lo humano. Y pensaba en cómo hacer, qué puede mover a alguien a cuestionar y a reconocerse como racista, homofóbico o machista. Es muy difícil. Me di cuenta que la confrontación directa no funciona, que aunque es necesario señalar los comportamientos y decir, vea, eso es machismo, eso es xenófobo, hay que hacerlo de una manera tal en la que esté visto como un problema cultural, no solo de una sola persona, y que se vea que se puede cambiar. O sea, tener empatía hacia las personas que han crecido en un mundo en el que es normal ser racista, o donde el racismo está normalizado, y que necesitan aprender también de una manera amable, eh, pues a salirse de ahí, ¿no? Y ayuda mucho la perspectiva de yo también soy racista, yo tampoco me doy cuenta cuando estoy siendo racista o cuando estoy siendo homofóbico. El mensaje llegado de una manera mucho más tranquila que confrontar directamente la conducta de una persona. Porque pues nadie se quiere ver como el racista, el machista más grande del mundo, quiere uno verse como el que no está. No, también trabajo en Instagram, Carol, y en Facebook. Pero pues por eso toda la guía tiene como ese tono amorosito y como un poquito esperanzado de que la gente puede cambiar. No sé si podemos abrir la carpeta y miramos uno. Puede ser el de Nadie merece esa lealtad, el 7 ese. Pues ese lo hice por la confrontación política, ¿no? Que es como, miren, a veces una persona está en nuestro corazón. Amamos sus ideas, sus ideales, sus palabras y votamos por él. Siguiente. Todo lo que ha hecho es bueno en gran manera. Me representa totalmente. Lo amamos al punto de no cuestionarlo. Siguiente. Y por supuesto hay otro, su opuesto, su rival, el que lo critica, que despreciamos, que aborrecemos, que nos fastidia. Bueno, esto se va a cerrar, pero al final el aprendizaje es que su familia y sus amigos no tienen que pensar igual que él, ¿no? O sea, trata de entender a la persona que está polarizada para rebajarle un poquito. Esa es como la apuesta.